noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor, ¿cómo le va? Hoy cuando pensaba cómo presentar este programa, reflexionaba cuál es la palabra. ¿Te parece intenso? Intenso, sí señor. Actual. Puede ser. Actual. Y dinámico tiene que ser. Dinámico. Porque tenemos 4 bloques de primer nivel. Basta de lógico porque nos vamos a poner colorados. Sí. Vamos a lo nuestro, hacemos la presentación. Pero el primer bloque... Que simplemente anuncio porque no necesita presentación. No, porque es de la casa. Nuestra amiga. Y un tema que nos gusta tratar, el tema de la política exterior, y como tenemos especialistas, como el caso de Paula García Verita, bueno, de tanto en tanto nos damos el lujo de tenerla aquí entre nosotros. Paula, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Paula. Hay un acontecimiento importante en la agenda internacional de la Argentina, el discurso del presidente en la ONU, Sí. y bueno, ha dejado tela para cortar, y nos interesaba mucho tu mirada sobre el discurso y sobre lo que viene siendo los perfiles de la política exterior de Macri. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, yo soy muy cauta en cuanto al proceso. Vamos, evaluar la política exterior de un país o de una administración nueva como es la del gobierno de Cambiemos, amerita que uno se tome su tiempo y una distancia prudencial de su ascenso al poder, su consolidación, para ver cuáles van a ser las líneas de política exterior. ¿Por qué es importante Macri en Naciones Unidas? En primer lugar, porque es su primera experiencia, a pesar que él ya fue a Davos, en un lugar en donde todos tenemos la misma igualdad, por lo menos estatal. Y en ese sentido, Macri presenta un discurso bien armado desde su lógica, en cuanto a que pareciera que él sigue de campaña. Porque él presenta en Naciones Unidas pobreza cero, presenta la idea de tratar de lograr de Argentina una economía, una sociedad de cara al siglo XXI con menor desigualdad, donde los conflictos se institucionalicen, donde la política sea realmente funcional al bien común y no a un sector. Es su programa de gobierno. Sí, su programa de gobierno. De ahí a la realidad que nosotros tenemos hoy, hay una distancia considerable, que también hay que darle tiempo porque es muy joven. Hace poco tiempo que está en el poder, entonces consolidar todos estos aspectos me parece que va a ser interesante poder analizarlo tal vez de acá al próximo año. Pero es de destacar, y acá diferencio, ¿no? En todos los medios nacionales hoy está el tema de Malvinas. Sí. En realidad, hablar de Malvinas en un pasillo y contar el propio presidente de lo que habló con la primer ministra inglesa es un poco no saber cuál es el juego de la diplomacia. Hay como una gaffe, ¿no? Porque sí, yo escuchaba ayer, por ejemplo, a algunos periodistas algunos periodistas que tienen realmente un pro gobierno, que hay muchos. Lo escuchaba un ratito a Rossi, lanzado con que Macri había logrado abrir la discusión sobre la soberanía. No es tal esa discusión. Y hablaba con alguien que le decía, pero ¿estás seguro, Rossi, de lo que está diciendo? Bueno, lo dijo el presidente, dijo. Pero me parece que, más allá de que un comentario habló de tal cosa con la primera ministra. Claro, eso sería la noticia, ¿no? Pero se trata a veces de fabricar la noticia del día, el titular, ¿no es cierto?, con algo que daba para un pie de página, nada más. Tal cual. No la hay, digamos, el proceso para poder discutir la soberanía de Malvinas, sus territorios adyacentes y los recursos naturales que están en mar argentino y que son de disputa de soberanía con el Reino Unido, no es tal, digamos, ese proceso no se inició, ni se va a iniciar en tanto y en cuanto nosotros hagamos público este tipo de conversaciones. Antes de venir, chequeé otra vez todos los medios internacionales y ya Londres había desmentido la posibilidad de sentarse a negociar de soberanía con Argentina. Esta ida y vuelta, tratar de llamar la atención, tratar de poner un tema de agenda que no es tal porque no está discutido entre los dos países, y después tener a la canciller hablando de una ley de Pareto para Malvinas, como hizo la semana pasada cuando se reunió con el vicecanciller. Creo que... explícanos, por favor, ¿por qué está tan enojada, por ejemplo, Lilita Carrió con ese con ese convenio que firmó Malcorra? En realidad está enojada porque los convenios se deberían abrir. Digamos, ¿qué es lo que pretende Carrió?
Carrió está como un gendarme institucional del gobierno, ¿no? Y en todas las áreas donde ella interviene pretende que el gobierno abra. De hecho, cuando nombró a los jueces de la Corte Suprema sin el aval del Senado, Carrió dijo fue un gran error. Cuando habló de corrupción y de la relación con algunos asesores de Vidal, tuvieron una reunión con Vidal y Carrió trató de poner paños fríos. Pero Carrió es la gendarme institucional que tiene el gobierno de Cambiemos. Y en este sentido, este tipo de acuerdos, que son de primera línea de importancia, por lo menos para los intereses argentinos, deben ser discutidos en nuestro ámbito. Es decir, Paula, un poco para transmitirle a nuestra audiencia, yo rescato una idea que vos la dejaste al pasar. En el ámbito de las discusiones internacionales, los tiempos que se manejan son otros y las metodologías son totalmente diversas. Primero discuten qué temas van a abordar, si los abordan o no. Claro, abordan. primero se discute la agenda. Discutir la inclusión o no la inclusión del tema no significa discutir el tema. Claro. Es decir, primero se discute una agenda. Sobre esa agenda. Después la metodología para abordar la agenda. Una vez que tenemos la agenda y después la metodología, recién nos vamos a formar la comisión que va a tratar el tema. Claro, y eso puede llevar muchísimos años. Muchísimos años. Lo cual no significa que este gobierno lo va a lograr, ni el que viene, porque en 4 años, en los tiempos previstos por nuestra Constitución para un gobierno, a nivel internacional es casi inexistente. Esto debería ser una política de Estado. Por eso se habla de la necesidad, especialmente en política exterior, de políticas de Estado, porque tienen que tener continuidad más allá de los gobiernos. Porque a veces lo que incide en que una política de Estado dé resultado o no, es la sumatoria de esa política de Estado con una coyuntura especial internacional que permite que confluyan y se dé un resultado. Pero a mí en el discurso que Macri dio en Naciones Unidas hay tangencialmente algunos puntos de contacto con el gobierno anterior, tangencialmente, por eso lo digo bien. Derechos humanos, él destacó lo que se había hecho a nivel internacional. Él destaca la necesidad de dar vuelta a la página para lograr que Argentina se incorpore de nuevo al mundo. Nosotros en el gobierno anterior estábamos muy alejados. Sin embargo, en ese alejamiento, él todavía no definió, por ejemplo, qué va a hacer con el tema del que fue la bandera del kirchnerismo, además de los derechos humanos, la reorganización de las entidades de crédito. Claro. Se anunció también en esta semana que el Fondo Monetario iba a tener una misión en Argentina. Digamos, volvimos al mundo, ahora esa vuelta al mundo no es, no debería ser libre. Deberíamos tener un mejor control. Yo creo que a eso apunta Carrió, a tener un control de algunas variables que nos queden. Yo creo, perdón, esta casi nos equivocamos, Daniel. Tendríamos que haber dado un programa completo. Pero con televisión no sirven los programas largos. Pero con Paula García sí. Bueno, se me fue lo que iba a decir. Paula, Mercosur, el freno que le ponen Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay a Venezuela en la presidencia pro tempore, ¿qué lectura te merece? Pero te lo amplío. A ver, toda América del Sur, después de una década de gobiernos de izquierda, está girando a una centro-derecha. Toda América del Sur. Brasil no podemos soslayar el tema del golpe institucional. Golpe, no golpe, bueno, eso da para otra discusión. Está y... Me convenció, Néstor, vamos a hacer un especial y vamos a discutir si era golpe o no golpe. El tema de este giro a la centro-derecha de toda América del Sur condiciona inevitablemente a Venezuela, que está teniendo graves problemas en la violación de sus derechos humanos. Esto es lo objetivo. Frente a eso van a reaccionar, y era casi lógica esta jugada que hicieron los socios más grandes, porque esto sale de Argentina y de Brasil. Nosotros empezamos a tener una muy buena relación con Brasil, que también, insisto, hay que ver cómo manejamos las variables desde la política exterior. No olvidemos que la canciller Malcorra está en esta idea de querer ser secretaria general de Naciones Unidas, lo cual también retoma Macri en su discurso, y es potable en el sentido de la figura que él utiliza, porque dicen que qué bueno sería que en el siglo XXI haya una mujer a cargo de esta institución. Ahora, no sé si esa mujer podría ser Malcorra. Claro. Esa sería la otra discusión.
Y en este sentido creo que la relación con Brasil va a ser un eje que hay que trabajarlo, ¿no? Paula, hay que hacer otro programa. Los grabaremos si no podemos. Los miércoles Paulita tiene clases. Tiene complicado. Pero los grabaremos, pero tenemos que hacer periódicamente estos programas porque se nos atrasaron mucho los temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Siempre un placer charlar con vos. Buscamos una pausa cuando volvemos. Un tema distinto, pero interesante, apasionante. Cuando me lo planteó Néstor, dije, la pucha, ¿cuánto sabemos de esto? ¿Se pueden divorciar? ¿Hay divorcio católico? ¿Es divorcio la anulación de un matrimonio? ¿Cuáles son las causales que te pueden llevar a la Iglesia a aceptar esta anulación? Claro, ¿cómo hacen aquellos católicos cuyo matrimonio fracasa, es decir, no puede cumplir los objetivos que tenían estos esposos que están... ¿Se puede disolver ese vínculo? ¿Se puede disolver? No sé si será esa la palabra justa. El profesional que viene es el que más sabe de esto en la ciudad y en la región. Exacto. Así que lo vamos a escuchar, ¿eh? Al regreso de la pausa. Verdulería Los Turquitos, directamente de zona de producción, ventas por mayor y menor, envíos a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas. Venta de leña y carbón. Teléfono 42 2058, Rosario de Santa Fe 2545. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabés, recordá, quien circula por la rotonda tiene prioridad de paso sobre los que pretenden ingresar. Hay que ser pacientes y solidarios al conducir. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabés, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Del 7 al 16 de octubre llega la tercera edición de la fiesta provincial Arroyito, la dulce ciudad del país. En la cúpula del Club Deportivo y Cultural Arroyito. 7 al 9 de octubre, 21ª Fiesta Nacional de Artesanías. Más de 180 artesanos de todo el país. 14 al 16 de octubre, las comidas del mundo. Los países del mundo nos acercan su gastronomía. Sábado 15, cursos de cocina a cargo del chef Dante Enríquez. Elección de la reina provincial de la dulce ciudad. Un cierre musical espectacular con los Caligaris. Y domingo 16, cerramos esta gran fiesta con la humorista cordobesa del momento, La Bicho. Hola, ¿qué hace, padre? ¿Cómo anda? Sé parte de esta gran fiesta en la ciudad más dulce del país. Entrada libre y gratuita. Organiza e invita Municipalidad de la Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. El chequeo de todos los jueves está en Aquí Ahora Salud. Los mejores especialistas de San Francisco y las entrevistas en profundidad sobre todos los temas de salud. Con la conducción del doctor Jorge Bianchini y Rigo Bocanera. Aquí Ahora Salud. Jueves, 21 horas por Canal 4. Ellos marcan el camino de las nuevas tendencias y nos deslumbran al aire día tras día. Premios Acorca 2016. El 24 de septiembre, sintoniza la premiación en vivo más importante de la televisión cordobesa con sorteos, premios y mucho más. Seguinos en las redes y entérate. Bueno, Daniel, vos presentaste el tema. Ya está, el tema falta presentar el amigo. Presento el amigo. Sí, señor. El doctor Mario Marengo, electo amigo del que habla, que nos ha hecho la deferencia de aceptar nuestra convocatoria para hablar un tema que, cuando se lo propuse a Daniel, realmente un tema que me inquietaba traducirlo, porque entendí que para el profano, en una materia que casi todos, por lo menos la mayoría, lo somos, ¿cómo hacen aquellos católicos cuyo matrimonio no cumple los fines para los cuales se casaron? Es decir, un matrimonio que fracasa. ¿Cómo hacen para recomponer su vida?
Y disolver el vínculo, divorciarse. es posible. Divorcio es la palabra adecuada. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las causales? Mario, ahí está planteado el tema. Buenas noches y por favor contanos si esto es posible y en qué circunstancias es posible. Bien. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias por los conceptos de la amistad. Te voy a corregir en lo de la experiencia o de la formación mía en este caso. Bueno, tomo la posta para ver si buscamos esta explicación. Ante todo, tenemos que partir de un concepto que es la indisolubilidad del vínculo matrimonial, que es uno de los principios de la doctrina católica. Eso ha sido, es y será. Eso se mantiene vigente, no ha cambiado y viene desde la consagración del sacerdocio. ¿Viste? Cuando yo no soy un experto en teología, pero algunos pasajes del Evangelio cuando dice cuando Jesús instituye el sacerdocio y hablan de que lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, o la misma liturgia de la celebración del matrimonio, cuando el sacerdote termina la bendición, que es el acto que da inicio y da a este vínculo. Que el hombre no separe lo que unió Dios. Exacto. Entonces, partamos de esa base. El vínculo matrimonial no es disoluble, como lo es el vínculo matrimonial civil, el canónico, claro, que es del que estamos hablando, no es disoluble como el vínculo civil. Claro, entonces, el vínculo civil hasta esta última reforma del Código era un contrato, y los contratos se podían disolver. Claro. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que la Iglesia acepta disolver ese vínculo y admite la posibilidad de que partiendo de la base de esa indisolubilidad del vínculo, nosotros tenemos que analizar bien y un poco el origen de vos has tocado el tema contractual y decir, bueno, cuando vos contraes matrimonio estás dando un consentimiento para asumir una serie de esas obligaciones. Ese consentimiento puede estar viciado. Y ese vicio en el consentimiento para otorgar válidamente el matrimonio influye sobre el matrimonio, lo torna nulo. Entonces, técnicamente no estaríamos hablando de disolver el matrimonio, claro, sino de anularlo. Claro. Y la anulación importa... Anularlo porque no se cumplieron... Porque en el momento que no se cumplió la declaración de la voluntad para contraer el matrimonio no es válida. Hablamos de que estuvo influido por un error. Bueno, y hay un montón puede haber influencia, y ahí ya nos adentramos a las causales, sí, de nulidad. Puede haber distintas causales, errores respecto de la persona, errores de... es decir, creí que me casaba con un católico y resulta que era musulmán. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. Puede haber errores en la persona, puede haber incapacidad de las personas que contraen el vínculo para asumir las obligaciones del matrimonio. El matrimonio como relación, como proyecto de vida, incluye una serie de obligaciones de fidelidad, de procreación. Claro, pensé que me casaba con un heterosexual y me casé con... Ese es un claro caso de error en la persona. Claro. Te habilita la anulación del matrimonio. Es decir, mi marido o mi mujer no quiere tener hijos. Bien, ese sería otra causal que tenemos. En este caso, tengamos en cuenta que el matrimonio es la forma de regular la relación el matrimonio canónico, la forma de regular la relación heterosexual con miras a la procreación. Claro. Entonces, desde el momento en que alguno de los dos cónyuges o contrayentes no quiere tener, no está abierto a la vida, no quiere tener, está optando por todos los medios profilácticos para evitar un embarazo, bueno, ese matrimonio fue celebrado por este contrayente teniendo en cuenta que iba a privarse del bien de los hijos. Entonces,
ahí tenés una causal. Esa es una causa. Claro, y este es un tema que no es materia de discusión, porque vos te casás por iglesia voluntariamente. Entonces los fines del matrimonio canónico, del matrimonio católico, son indiscutibles en estos términos. Exacto. O sea, si vos no pertenecés a la iglesia, o no te casás, o si te casaste y después no cumplís, es causal hagamos la comparación con el matrimonio civil, y esa no sería una causal de nulidad, claro, en el matrimonio civil. Exactamente. De las causales anteriores sí podríamos, ojo, todo esto que estoy diciendo para el matrimonio canónico también es válido para el matrimonio civil. Se podrían plantear nulidades de matrimonio civil justamente fundado en los vicios, en la voluntad al momento de contraer el matrimonio. ¿Y cómo se tramita una disolución del vínculo canónico de esta? La curia tiene organizado tribunales que son diocesanos o interdiocesanos. ¿Formados por sacerdotes? No, también ¿Por laicos? Laicos formados en derecho canónico. El derecho canónico es una especialidad que se estudia muchísimo y tiene mucha importancia, por ejemplo, en España, porque en España los matrimonios canónicos tienen efectos civiles, por ejemplo. En aquellos estados donde la Iglesia tiene mayor injerencia o mayor peso en las relaciones civiles, España es un ejemplo de eso, se dan estas particularidades. Nuestro estado, si bien tiene una orientación más laica y corren por carriles separados. Sí, señor. Pero volviendo al tema de la pregunta, estamos hablando, en el caso puntual, en Córdoba está instituido un tribunal interdiocesano. Es un tribunal que atiende a varias diócesis. Hasta hace poco tiempo en Argentina estaba el Tribunal Interdiocesano de Córdoba y el Tribunal Eclesiástico en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora se ha creado, creo que hay un tribunal en Mendoza que también se encarga de la tramitación de estas causas. Las personas deben presentarse ante ese tribunal, acompañados por un abogado. Tiene que estar patrocinados por un abogado. Pero el trámite previo es cuando en la visita pastoral el sacerdote, el católico, hablando con su sacerdote, le comenta de lo atribulado que está por su situación, y se empiezan a vislumbrar si existen causales de nulidad. Entonces, en el caso del Tribunal de Córdoba se inicia una instrucción para ver si están dadas las causales. Ese cuadernillo de información o de instrucción se eleva al tribunal, el tribunal lo analiza, y si ve que hay posibilidades de tramitar si vislumbra una causal de nulidad, dice, inicia una causa, vamos a analizarla con más profundidad. Entonces ahí sí se presenta una demanda. Un trámite casi administrativo de admisibilidad previa. Previo, exacto. Después se inicia una demanda donde se exponen los hechos y cuál es la causal que se invoca en ese momento. El cónyuge, el otro cónyuge, ¿tiene participación en ese? Se le da participación, después de la demanda, se le da participación al otro cónyuge o al contrayente para que ejerza el derecho de defensa. Pero técnicamente no es el derecho de defensa, porque tengan presente esto. Este juicio no es un juicio que se entabla en contra de la otra persona, sino es un juicio donde lo que se pone en tela de juicio es la validez del vínculo. La validez del matrimonio. No otra cosa. Entonces, si bien puede generar resistencia en el otro cónyuge o en el otro contrayente, hay que tener presente que no se está haciendo un juicio de valor sobre la persona del contrayente, sino sobre el vínculo que han celebrado juntos. El abogado que acompañe este proceso tiene que ser, puede ser cualquier abogado de la circunscripción, o tiene que tener alguna especialización y alguna matriculación especial de la Iglesia. Debe ser abogado, debe estar matriculado como abogado en la circunscripción o en la provincia, dentro del ámbito de la provincia de Córdoba. No se necesita un título de especialista. Yo no lo tengo. Sí se requiere una habilitación del Tribunal Interdiocesano para intervenir y una designación del obispo para intervenir, como una matriculación, si vamos al paralelismo con el ámbito civil. Mario, interesantísimo el tema, ha colmado las expectativas y nos quedaríamos charlando. Una más. Una pregunta más para cerrar.
declarar la nulidad, ¿qué efectos tiene? ¿Se puede volver a casar? Teniendo en cuenta cuál ha sido la causal en base a la cual se dictó la resolución, el tribunal podría expresar algunos condicionamientos o algunas consideraciones respecto del contrayente. Si la causal de nulidad era la incapacidad para asumir las obligaciones derivadas del matrimonio, porque, vamos a un ejemplo, se casa alguien que no está dispuesto a mantenerse en la fidelidad o a respetar el valor de la fidelidad, y bueno, seguramente cuando se anote la nulidad se va a hacer una anotación marginal diciendo, ojo, que para este contrayente tiene una causal de nulidad por esto, por esto y por otro. Entonces, cuando se vuelva a llevar los papeles para casarse, uno cuando se va a casar hace un expediente matrimonial donde van testigos y todo, se ve si hay incompatibilidades, cuáles son las prohibiciones que podría tener. Ahí van a estar anotados esos antecedentes. Claro, para que no se vuelvan a verificar. Para que el nuevo contrayente... No habilitar un nuevo vínculo que pueda volver a ser que ya disuelto. dijo en una oportunidad, mi vocación no es tener hijos. Está clarísimo. Por ejemplo. Gracias, doctor. Un Gracias placer, a Nosotros buscamos una pausa. Al regreso, el licenciado Juan Corazza, un amigo también de la casa, presenta un nuevo trabajo, un nuevo libro, un ensayo muy, pero muy interesante. Vamos a hablar con su editora, con la profesora Carolina Astegiano, la titular de SEA Ediciones, para que nos cuente de esta presentación que se producirá la semana que viene y que es auspiciada por Radio Canal. La Municipalidad de la Ciudad de San Francisco le informa que se encuentra en vigencia el régimen de regularización de construcciones y o modificaciones no declaradas. El mismo contempla, hasta el 31 de octubre de 2016, la posibilidad de presentar espontáneamente la declaración jurada de metros y abonar la contribución diferencial generada sin recargos. Vencido el plazo otorgado, toda construcción detectada mediante procedimiento de control y o verificación será pasible de sanciones, entre las cuales se destaca el incremento triplicado de la contribución diferencial. Cumpliendo en tiempo y forma, permite mantener los descuentos de los que goza la tasa inmobiliaria. Estar al día te conviene. Municipalidad de la Ciudad de San Francisco. Juan Ricardo Corazza presenta su última producción literaria, Yo, Tú, Ellos, un ensayo sobre la evolución del hombre que invita a reflexionar y polemizar. Miércoles 28 de septiembre a las 20 horas en el Teatrillo Municipal. Auspicia e invita Radio Canal. Presenta La Parrilla de Pocho. Los esperamos con la mejor parrilla, pastas caseras, tablas de fiambre, minutas. El jueves día especial de pescados, comidas para llevar, fiestas y eventos. Vení a disfrutar con tu familia y amigos a La Parrilla de Pocho. Urquiza 1295. Reservas al 1552-2832. Benita. Tienda de accesorios, collares de diseño, carteras, pañuelos, anillos y colgantes con piedras naturales. Porque vos sos única, diferente y original. Benita, tienda de accesorios. Sarmiento 166. Con la gran promoción de Devoto, ahora regional, podés ganar cada vez más. La gran promoción. 15 millones en premios. 2 autos, 3 camionetas, 2 departamentos, 12 millones en efectivo. ¿Qué estás esperando? ¡Pedila! Ganá con la gran promoción de Devoto, la Asociación Civil San Francisco Solidario y el Hospital Iturraspe en adhesión a su centenario. Pedila al 310153 o 310154. Ganá con la gran promoción. Plata, autos, departamentos. ¿Qué más querés? La gran promoción. En un acto encabezado por el intendente municipal, licenciado Ignacio García Aresca,
el vicegobernador de la provincia de Córdoba, doctor Martín Yarzora, y el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la obra de sistematización de desagües pluviales Cuenca Oeste. Esta obra permitirá optimizar el drenaje de más de 500 hectáreas en la zona mediante nuevas conducciones entubadas y a cielo abierto, mejorando así también el drenaje del sistema Pueyrredón Primeros Colonizadores. El próximo mes se realizará la apertura de sobres económicos para poder comenzar con dichas obras, las cuales se encuentran dentro del Plan Hídrico de la ciudad de San Francisco, que incluyen además, entre otras obras, la sistematización de desagües pluviales, Cuenca Avellaneda, y el sistema de desagües cloacales con la nueva cloaca máxima, colector sur y ampliación de la planta depuradora, que demandarán una inversión de más de 500 millones de pesos. Gobierno de la ciudad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Bueno, Daniel, le vamos a comentar a nuestra audiencia que hubiéramos deseado que nuestro amigo Juan Corazza estuviera con nosotros, pero anda con un problemita de salud que lo tiene preocupado a él y a los amigos también. Sí, señor. Esperamos que todo ande bien. Sí, señor, sí, señor. Digamos que le están haciéndole un service para la semana que viene, que es la presentación, el miércoles 28, 10 puntos, 10 puntos. Lo cierto es que Juan ha escrito un nuevo trabajo literario, en este caso un ensayo, que cuenta con la edición de SEA Ediciones. Y bueno, tenemos el placer de tener aquí con nosotros a la titular de SEA Ediciones para hablar del libro de Juan y para hablar también, ¿por qué no?, de cómo se publica un libro en una ciudad y en una región de las características de la nuestra. Así que la recibimos con mucho gusto, la profesora Carolina Astegiano. Carolina, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un placer tenerte aquí. Hacía bastante que no te... Igualmente, hacía bastante, sí. Bastante que veníamos cuéntanos, trabajando. Carolina, ¿cuál es el tema que aborda el libro? Bueno, aquí está el ensayo de Juan. Comentábamos con Daniel estos días que realmente hacía rato que no se publicaba en la zona y en la ciudad un ensayo, ¿no es cierto?, que es un género literario no demasiado abordado. Generalmente dentro de nuestras publicaciones tenemos otro tipo de literatura, más bien lo lírico, lo narrativo, algo de dramático, algo de teatro, pero ensayo es una novedad muy interesante. Claro, acá se publica bastante también sobre algunas cosas sobre historia, pero abordar así conceptualmente un tema tan grande como es la evolución del hombre en 80 páginas, la verdad es muy interesante. Sí, es un recorrido que hizo Juan, que viene haciendo desde hace tiempo, que tiene que ver mucho con su personalidad muy inquieta, muy de pensador, y se tomó entonces este trabajo de analizar desde una historieta que él encontró, ¿no es cierto?, donde un dinosaurio aplasta sin querer, queriendo, a un ser humano. Como si fuera una hormiga. Como si fuéramos nosotros aplastando una hormiga. Exactamente. Y bueno, esa imagen le despertó a él un montón de pensamientos, de ideas, que tienen que ver con la evolución, que también nosotros ponemos entre signos de preguntas la palabra evolución, porque hay que ver si realmente, y está en coincidencia con la tapa que elegimos. No sé, ¿dónde está? Ahí está la tapa. Fíjate que respetamos esa idea del dinosaurio, que fue todo lo que le motivó a él este libro, y después esa imagen que uno la ha visto tantas veces de la evolución, pero la hicimos al revés, es decir, al revés, ¿no es cierto?, como está planteada. En vez de ir evolucionando, por ahí él se pregunta, ¿no?, porque todo el tiempo él invita a esta reflexión. Si realmente hemos evolucionado, ¿para dónde? ¿En qué momento de la evolución nos encontramos ahora? ¿A dónde podríamos llegar? Y bueno, como todo ensayo, no hay ideas acabadas,
sino que son todas invitaciones a seguir pensando. Y a polemizar, ¿no? Porque hay algunos conceptos con los que digamos, se pueden plantear discusiones filosóficas y antropológicas, ¿no? Y más esto, ¿no es cierto?, de preguntarnos quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué desde básicamente yo tuve la oportunidad de leer porque hice el prólogo, ya le voy a dejar uno para que lo charlemos después, Néstor, porque usted ese libro se lo lee en 20 minutos, como lee usted. Porque es un libro de 80 páginas de una lectura muy, muy rápida. Básicamente, cómo hizo el hombre para llegar de eso que era como una hormiga allá en el principio de la historia, que era fácilmente aplastado por otro ser vivo, a este hombre que para bien o para mal ha ido a la luna, controla, tiene poder de autodestrucción, que está por destruir la naturaleza. Exactamente, a ese ser que lo pisaba lo pasó por arriba y ya no existe más ese ser que lo pisaba, sino que se ha adueñado, digamos, del lugar donde vive. Y si eso es bueno, en qué aspectos es bueno y en qué aspectos es malo. Es realmente una invitación a la reflexión sobre evolución entre signos de pregunta del ser humano desde ese momento a esta actualidad, ¿no? Qué bueno, más en esta sociedad que estamos viviendo tan rápido, ¿no es cierto?, en que no tenemos sociedad del Twitter, del WhatsApp, que alguien se pare en ese giro vertiginoso y bueno, espérate, ¿a dónde estoy? ¿A dónde Exactamente. voy? Aborda en algún momento también este tema que usted tecnología. plantea del tema de la tecnología y su impacto, y tiene una mirada que a usted, a mí, a cualquiera de nosotros que tenga alguna inquietud, lo invita a reflexionar. Y es un buen momento de Juan, porque es un hombre que ha sido muy metódico a lo largo de su vida, ha estudiado muchísimo. Sus trabajos en general, los que ha publicado, provenían de un método muy estricto y muy cerrado. Aquí es como que se libera, estás como charlando con él, entre mate y mate, y como producto de todo ese conocimiento acumulado a lo largo de tantos años de estudio, profesor, licenciado, deja caer el punto en el que ha llegado su pensamiento. Él estudió mucho antropología respecto de la evolución del hombre. Es muy interesante. ¿Cuándo es la presentación? La presentación es el próximo miércoles, el miércoles 28 de septiembre, ya a fin de mes, en el Teatrillo Municipal, a las 20 horas. A partir de las 20 horas. A partir de las 20. Una linda oportunidad para tomar contacto con él y con el libro, pásamelo, ¿no? Ya nomás se lo doy. Porque el miércoles, viste que ahora cambiamos los horarios de mi participación en el canal. Los miércoles tengo un segmento con Inés, el que leíste. Y bueno, una oportunidad inmejorable para hacer un comentario de la obra de... Ya nomás se lo doy. Entonces, próximo miércoles está hecha la invitación, ¿no es cierto? Señor. 28 de septiembre, 20 horas, en el Teatrillo Municipal. Invitamos a un público muy heterogéneo, muy abierto, porque también, como vos decías, es de una lectura muy amena, muy didáctica, o sea que también vamos a abrir la invitación a profesorados, a estudiantes, a distintos oficios, distintas profesiones, porque la verdad es que aborda temas que son muy interesantes desde distintas disciplinas. Hasta también aborda el tema del lenguaje, cómo el lenguaje se incorpora al ser humano, de qué manera influye en su ambiente. Es decir, que se le puede dar muchas lecturas y darle muchos significados. Y en la presentación vamos a tratar de entablar un diálogo con Juan. No va a ser una presentación académica, digamos, sino una presentación abierta más al bien público coloquial. también, que el público pueda participar, pueda hacer sus lecturas, sus preguntas, sus participaciones. Para cerrar, Carolina, ¿cómo hace alguien que ha escrito, que hay mucha gente en la ciudad de San Francisco que escribió una poesía, un cuento, y tiene la inquietud? Uno escribe para que lo lean, es difícil que alguien escriba para sí mismo, ¿no es cierto? Uno escribe para el otro, en general. ¿Cómo hace para contactarse con alguien que lo pueda orientar en la publicación? Bueno, aquí en San Francisco yo soy una opción, creo que hay alguien más por ahí que ya se ha animado a hacer este trabajo, pero se puede comunicar conmigo, me pueden buscar en Facebook, puedo dejar un teléfono. Una vez que me ubican, me comentan la idea, de ahí vemos dentro de qué género lo podríamos encuadrar para después darle un formato, darle un diseño.
y ahí se empieza el trabajo del proceso, ¿no es cierto? De las correcciones, las sugerencias de estilo. Vos los acompañás en todo ese proceso. Yo los acompaño en todo ese proceso, después hacemos los registros correspondientes, después mandamos a imprimir con una imprenta local, o sea que también estamos incentivando el trabajo local, y después, una vez que está impreso, que está terminado, lo estoy haciendo muy rápido, ¿no? En el medio, por ahí hay algunos pasitos más, hacemos la presentación y después ya comienza la parte comercial, que esa hay que tener mucha paciencia porque no se venden muy rápido los libros, hay que hacer un seguimiento, hay que mandar a librerías, el boca a boca, por eso hay que aprovechar mucho el momento de la presentación, que es el momento donde el público se encuentra con el autor y es el momento más lindo, digamos. Yo le doy mucha importancia al momento de la presentación. Y después cada autor le va imprimiendo su impronta, su sello, y lo va acompañando. Hay autores que realmente son muy creativos, acompañan por medio de las redes sociales, o se generan su propia difusión, hacen sus viajes. Y bueno, eso ya es un trabajo más artesanal. Yo estoy acompañando, pero siempre advierto eso, que no es tan rápido, no se puede pedir una venta masiva. Carolina, muchísimas gracias. Muchas gracias a Estamos ustedes. comprometidos con la difusión porque Radio Canal auspicia la publicación de este libro de Juan Corazza, así que estamos comprometidos hasta el miércoles con la difusión. Muchas gracias. Buscamos una pausa, Néstor. Cuando volvemos, el presidente de Mugaz nos cuenta, estuvo en Buenos Aires, estuvo en las audiencias públicas, nos cuenta cómo es el presente y el futuro de las tarifas del gas en la ciudad de San Francisco. La Parrilla de Pocho. Los esperamos con la mejor parrilla, pastas caseras, tablas de fiambre, minutas. El jueves día especial de pescados, comidas para llevar, fiestas y eventos. Vení a disfrutar con tu familia y amigos a La Parrilla de Pocho. Urquiza 1295. Reservas al 1552-2832. Oscar Cornaglia presenta su serie Las Cuatro Estaciones. Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Regional 2, Avenida Libertador Sur 201, San Francisco. Inauguración viernes 23 de septiembre, 20 horas. Auspicia Radio Canal, apoyando la cultura. En 3, 2. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Evita que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Mantené patios y jardines desmalezados. Cubrí cunas y cochecitos con telas mosquiteras. Si estás embarazada, profundizá los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Outlet de invierno en Bowie. Las mejores marcas a precio de locos. Remeras 2x1 y camisas desde 199 pesos. Suéteres desde 399 pesos y chombas desde 490 pesos. Pantalones desde 490 pesos y camperas desde 790 pesos. Descuentos especiales todos los días con Macro y Macro Selecta. 20% de descuento con tarjetas de Banco Nación. De jueves a sábado ahora 12 con todas las tarjetas. Seguinos en Facebook, Bowie. El chequeo de todos los jueves está en Aquí Ahora Salud. Los mejores especialistas de San Francisco y las entrevistas en profundidad sobre todos los temas de salud. Con la conducción del doctor Jorge Bianchini y Rigo Bocanera. Aquí Ahora Salud. Jueves, 21 horas por Canal 4. Cosa Linda, almacén de diseño, un lugar lleno de buena onda. Encontrá cosas muy bonitas que te alegran el alma, todas hechas por gente feliz, para gente bonita como vos. Tenemos todo en decoración, accesorios y presentes. Vení a visitarnos. Estamos en Pueyrredón 35 o encontranos en Facebook. Cosa Linda San Francisco.
este bloque, Daniel, vamos a ir a la realidad de la vida. Un tema... Una realidad contundente. Un tema que nos ha ocupado y preocupado a todos, como ciudadanos, como periodistas, durante estos últimos meses, que no es nada más ni nada menos que el tema del gas. Y estamos, bueno, con el presidente de MUGAS. Obviamente siguió todo el proceso, pero estuvo también en las audiencias públicas que terminaron hace poquitos días. Así que el doctor Néstor Gómez, presidente de MUGAS, es quien nos acompaña en este bloque y a quien primero te agradecemos, Néstor, que estés aquí con nosotros. Y segundo, bueno, preguntarte cuál es la situación de la tarifa del gas en este momento y para el futuro inmediato. Bueno, buenas noches a todos, a ustedes y a la audiencia. Bueno, en este momento, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso orden a todo el show de fallos que hubo de distinta naturaleza en todo el territorio nacional, estableció que se retrotraía la tarifa, declaró la nulidad del cuadro tarifario que empezó a regir el 1 de abril. Sí, señor. Y que se debía aplicar, por lo tanto, el cuadro tarifario vigente hasta el 31 de marzo del corriente año. Es decir, todo usuario residencial se le está aplicando ese cuadro tarifario. Es decir, para que nos entendamos, el anterior. ¿Sí? Lo que sucede en el medio es que, por ejemplo, hubo facturaciones con el cuadro tarifario nuevo, que bueno, nosotros ¿cómo se procesa todo eso? De minimizar el problema al usuario. Es decir, nosotros, Daniel, hemos tenido reportajes durante los meses pasados en donde yo he anunciado, señores usuarios, no paguen las facturas. Hemos refacturado 4 veces desde el 1 de abril hasta esta última, que lo hicimos de acuerdo al fallo de la Corte Suprema. En MUGAS tuvo una estrategia que en lo personal considero inteligente y lo he resaltado en varias oportunidades. Ustedes nunca dejaron de facturar, porque hay empresas que dejaron de facturar directamente el gas, entonces ahora tienen que facturar todo junto, y aunque sea tarifa antigua, se sumaron los meses. Ustedes, cuando vino el fallo, inteligentemente, en mi opinión, empezaron a facturar con el precio al 31 de marzo, con la advertencia de que, según lo que resolviera la Corte y cómo evolucionaran las tarifas, después iban a acomodar el precio. Entonces no nos encontramos con una acumulación de facturas. Claro, nosotros facturamos con el nuevo cuadro tarifario, con los topes del nuevo cuadro tarifario, con los... Claro. Con el... un trabajo administrativo feroz. De cómputo, la verdad que han trabajado muy bien. Y en este momento están en la calle repartiéndose facturas que, aprovecho el espacio que me dan, se pueden encontrar con dos posibilidades. Aquellos que pagaron, como decís vos, o una cuota, pero han venido pagando, ¿sí? Van a recibir una factura con una nota de crédito descontada del monto, ¿sí? a pagar, y esa diferencia es la que debe abonar. Claro. Muchas veces sucedió también lo que vos estás relatando, no se pagó en los meses anteriores, entonces van a recibir una factura en donde se le va a hacer el descuento de lo que hubiesen pagado y otra factura en donde van a tener la posibilidad, donde van a recibir cuánto es lo que deben, y a partir de ese monto lo pueden abonar hasta en 4 cuotas. Claro. ¿Sí? Estos usuarios que adeudan facturas deberán concurrir a la sede de MUGAS y hacer la opción de en uno de los 4 posibilidades de pago. Con esta facturación que nos llega ahora vendríamos a poner en orden nuestra cuenta corriente con el MUGAS. Exacto. Ahí vemos si quedamos a favor o si tenemos que pagar, y lo que tengamos que pagar, en el caso que se hayan acumulado facturas, podemos acceder a un plan de pago. A un plan de pago de hasta 4 cuotas. Ahora, de acuerdo a
audiencias que se realizaron, Sí. el gobierno va a sacar un nuevo tarifario que va a incidir en estos cálculos. Del consumo, que lo que se está anunciando es que entraría a regir en los primeros días del mes de octubre, es decir, Claro. Con los consumos del mes de octubre. Claro, Del mes de es decir, octubre en adelante. En adelante. Esto, lo ocurrido hasta septiembre, ocurrió. Y no ocurrió, digamos, no hubo ningún tipo de aumento, porque Claro, se dio porque- la nulidad, ¿sí? Es decir, que estamos corrigiendo lo sucedido por esta cuestión. O sea que el aumento que se determine, perdón, Néstor, ¿no? Cuando se termine el proceso de las audiencias públicas, No es la publicación de los retroactivo, informes, no es no puede ser No retroactivo. es retroactivo, es decir, a partir de la fecha que dé. Y los porcentajes están ya fijados aproximadamente. ¿Hiciste algún cálculo del impacto que va a tener en la tarifa residencial que pagamos nosotros? Bueno, el ministro Aranguren en las audiencias que se realizaron no estableció el cuadro tarifario completo, esperando que las mismas se desarrollen y tomar alguna sugerencia por parte de las exposiciones que se sucedieron en los 3 días de las audiencias. Pero evidentemente, bueno, se exteriorizó que el aumento previsto era del 203%, no se explicitó si va a haber categorías de usuarios, si va a haber variaciones en función del consumo, del ahorro, no hay nada especificado, simplemente... Es decir, ustedes lo único que hacen es aplicar al gas que vende Mugas el tarifario nacional. Ustedes no crean tarifas. No podemos, lo que sí hemos hecho, en toda esta evolución que hubo en los últimos meses en cuanto a los topes, a los no topes, a si corresponde o no corresponde, hacer si nosotros, lo único que podíamos hacer es tener un trato directo con el usuario que presentaba alguna dificultad en el pago y establecer planes de pago en forma general y hasta hemos llegado en forma particular. Por afuera de cualquier normativa de Energas, ¿no es cierto? Y los usuarios de San Francisco, ¿qué actitud tuvieron? ¿Cumplieron? ¿Esperaron? En términos generales. Bueno, la verdad que han cumplido, pagando, aunque sea de las 2 cuotas que había, una. Entonces, cuando se retrotraen las tarifas, se da la nulidad, más o menos encuadraron dentro del consumo que hubo y no debían gran cantidad de... Néstor, esto obviamente impactó sobre las finanzas de Mugas. Vos, desde el 1 de abril en adelante, contabas con una evolución de ingresos acorde a las nuevas tarifas que finalmente no se dieron, al menos hasta el mes de octubre. Esto, ¿cómo lo acomoda la empresa Mugas en cuanto a su plan de ejecución de obras? ¿Hubo que demorar, hubo que frenar obras? ¿Cómo? No, en cuanto a la cuestión financiera propiamente dicha, lo acomodamos con el Litoral Gas, es decir, hicimos un paréntesis, claro. Por nosotros compramos, no sabíamos a qué precio también comprábamos, a qué precio ellos nos vendíamos, bueno, hicimos un paréntesis hasta que salió el fallo de la Corte y a partir de ahí volvimos a refacturar y volvimos a hacer, hicimos un plan de pago que estamos cumpliendo y ese sentido está solucionado. En cuanto a obras, sí, evidentemente este año fue perdido en función de avances y retroceso que hubo, no solamente para San Francisco, sino también para las distribuidoras y las transportadoras que tampoco hicieron ningún tipo de obra. Ya que tocas ese tema de obras, ¿cómo está la relación entre Mugas y el ente que regula el sistema? Bueno, la semana pasada estuvimos en Buenos Aires con el intendente Ignacio García Aresca. Nos recibió el interventor David Tesano González y el viceinterventor. La verdad que fue una reunión muy positiva para las expectativas que llevábamos. La verdad no llevábamos muchas expectativas.
Pero bueno, el cambio de actitud que hubo en la dirección del ente se va a ver reflejado en los próximos meses. Yo cuento esta anécdota cada vez que me la preguntan. Cuando estábamos diciendo, bueno, pero tenemos obras paralizadas de la ciudad en función de tal cosa, me dice el interventor, mire, doctor, usted vio que muchas veces se vienen haciendo las mismas cosas durante mucho tiempo y ya no se pregunta si estaba bien o estaba mal. Bueno, como se hacían antes, estaba mal. Ahora hemos replanteado y hemos relanzado el Energas y vamos a exigir las obras a transportadoras, distribuidoras, para que llegue a la mayor cantidad de usuarios. O sea que se le devolvería a EMUGAS muchos proyectos de desarrollo de la red de distribución. Claro, porque teníamos, a veces, teníamos un problema de cupo de gas. Claro. De cupo de gas. No un problema de capacidad de transporte. Sino de cupo de gas que nos otorgaba. Y bueno, el interventor quedó a disposición de llevar adelante las conversaciones junto con Litoral a los efectos de determinar cuál es el cupo para la ciudad. Y eso va a ir de la mano de la actualización de las tarifas, porque antes, ¿por qué te achicaban el cupo? Porque no querían subsidiar tanto y no querían aumentar la tarifa. Con una tarifa en orden a los costos te habilitan. También es un problema que a Litoral Gas le conviene, más que venderle a la municipalidad, a los consumidores industriales, porque la tarifa que les cobra es muy superior. Y la ganancia también. Bien, Néstor, entonces vamos a quedar alertas para ver cuando termina este proceso, para ver cuáles van a ser las tarifas nuevas, o desde el 1 de octubre o desde el momento en el que sea. Mientras tanto nos han quedado claro un par de situaciones. Decir dos palabras. Nosotros presentamos en estas audiencias públicas el pedido de poder hacer uso de la palabra. No se nos autorizó, pero sí presentamos el escrito en donde nosotros veíamos nuestra experiencia dentro de lo que fue en este conflicto que hubo con el nuevo cuadro tarifario, cuál fue nuestra experiencia y la verdad que en San Francisco no hemos tenido mayores problemas, no tuvimos los problemas que se veían en los canales de Buenos Aires, con los clubes en la calle, con los cortes y con lo demás. Nosotros pasamos este invierno que fue crudo con el aumento, estableciendo para aquellas personas que necesitaban la posibilidad de dividir el consumo en dos veces, es decir, el consumo de invierno se pagaba el 50% en el invierno en 2 cuotas y diferíamos el otro 50% cuando baja el consumo. En enero y febrero también en 2 cuotas. Entonces el consumo se hacía plano, una tarifa plana. Y no tuvimos, la verdad, demasiada problemática en la ciudad. Exactamente. Y bueno, quisimos llevar esa experiencia que tuvimos aquí, no lo pudimos hacer en forma verbal, pero bueno, lo presentamos por escrito. Déjame decir que más allá de este 203% de aumento y esta actualización que se va a hacer de las tarifas cada 6 meses, si no se contempla en el nuevo cuadro tarifario la posibilidad de dividir el consumo de invierno en 2, EMUGAS ya quiero dar la tranquilidad a los vecinos de San Francisco que EMUGAS lo va a hacer porque está dentro de la potestad de la empresa y que eso está fuera del control del Energas. Claro, porque vos en un momento te apretás un poquito más para pagar en invierno, pero en verano cobrás un poquito más y compensás. Y para quien paga... Mirá qué importante que es poder tener la empresa de gas. Claro. Y para quien paga... hace a un equilibrio en su bolsillo que no evitas ese salto del invierno que es muy fuerte y ayuda a lo que dice el fallo de la Corte Suprema y poder seguir consumiendo el gas. Racionalidad del consumo. Porque si no la alternativa que te queda es en invierno cuando más lo necesitas pagar el calefactor
por supuesto que hay que racionalizarlo al uso, pero esto que vos planteás nos permite seguir utilizando, con racionalidad por supuesto, pero seguir utilizando la calefacción, el combustible. Néstor, bueno, muy interesante esto es para mí es una novedad, esta es una primicia, para mí por lo menos. Bueno, Daniel, como decíamos al principio, gracias Néstor. El programa lo podemos calificar de intenso, de interesante. Néstor, estamos contémosle a nuestra audiencia, tomamos un minutito, estamos nominados otra vez para los Acorca, en 11 ediciones que llevamos consecutivas de aquí a ahora actualidad, tenemos 7 nominaciones y 5 Acorca. Y estamos nominados nuevamente el sábado, hay otra vez la entrega de los Acorca. No es mal promedio. No es mal promedio, competimos con las ciudades más importantes de Córdoba, entre ellas Córdoba Capital. Con las mejores de la provincia, incluido Capital. Sí, señor. En esa confianza de haber cumplido nuestro objetivo es que con Daniel Pastore nos atrevemos a invitarlos para que el miércoles que viene, en este canal y en este horario, compartamos otra jornada de aquí a ahora actualidad. Muy buenas noches y muchísimas gracias.